Hola familia y amigos de Mar Azul, mi nombre es Adiaris y él es mi esposo Héctor. Hoy los acompañaremos en esta experiencia. Estamos muy felices de que hayas podido conectar con nosotros. Hoy comenzaremos una nueva serie titulada La Travesía, así que acompáñanos, ya estamos bien ready para navegarla juntos. Sabemos que nos estás viendo desde diferentes partes del mundo y eso nos emociona. Así que por favor te pedimos que vayas a los comentarios y escribas desde dónde nos estás viendo. Este contenido llega más lejos cada vez gracias a ti. Gracias a ti que te conectas y compartes este contenido para que más personas puedan ser llenos de alegría y esperanza. Si nos acompañas por primera vez, bienvenido. No tienes que creer para pertenecer, ven como estés. Sabemos que han sido unos días diferentes y que poco a poco vamos regresando a una nueva normalidad. Pero queremos recordarte que estamos más unidos que nunca. Ya comenzó la iniciativa Vente pa' Casa y muchos de ustedes quizás están viendo este live con familiares y amigos. Si hoy no pudiste comenzar esta iniciativa y te estás preguntando cómo lo puedes hacer, te invitamos a que visites nuestra app y vayas al área de más en la parte de abajo. Busca los comunicados y ahí conocerás los próximos pasos. O también te invitamos a mantenerte conectado a las redes para obtener más información. Ya ustedes saben que nuestra forma de saludarnos es con un high five. Yes. Así que envía ahora mismo el tuyo a través de los comentarios. Estoy esperándolo. Si aún no lo has hecho, te invito a que si estás viendo esta transmisión a través de Facebook, tagues a 5 amigos en los comentarios para que se unan a este live. Si nos estás viendo a través de YouTube, te invito a que compartas el enlace con 5 amigos. Ya son más de 14,000 almuerzos entregados gracias a tu generosidad y a un grupo de voluntarios que desean hacer la diferencia. Realmente tu generosidad hace la diferencia. Definitivamente hay mucha más bendición en dar que en recibir. No nos cansaremos de amar a otros a través del servicio. Ahora estamos listos para cantar junto a Hermana Azul Worship. ¿Tú estás lista? Sí, estoy lista. Yo estoy listo. Así que ponte de pie allá en tu casa, prepara todo tu ambiente para que puedas conectarte con Dios en este momento. Un día más que podemos estar todos juntos. Vamos a cantar fuerte, así que con quien estés allí en tu casa, levántate y celebremos a Jesús. Yeah. Nos llamaste en nuestra oscuridad. Llegaste
yo puedo confiar en ti, Jesús. Todo va a estar bien, tengo que confiar. Todo va a estar bien, no vas a fallar. Y aunque no lo pueda ver, sé que tú lo vas a hacer, mi Dios. Todo va a estar bien, solo tengo que confiar. En el misterio de tus obras tienes un plan tú para mí. Y si en mi caminar no sé a dónde ir, mis ojos yo pondré en ti, Jesús. Mis ojos yo pondré en ti, Jesús. Todo va a estar bien, tengo que confiar. Todo va a estar bien, no vas a fallar. Y aunque no lo pueda ver, sé que tú lo vas a hacer, mi Dios. Todo va a estar bien, solo tengo que confiar. Aunque no lo pueda ver, sé que tú lo vas a hacer, mi Dios. Todo va a estar bien, solo tengo que confiar. Confiamos en el Señor. Y aunque no lo pueda ver, sé que tú lo vas a hacer, mi Dios. Todo va a estar bien, solo tengo que confiar. Y aunque no lo pueda ver, sé que tú lo vas a hacer, mi Dios. Todo va a estar bien, solo tengo que confiar. Gracias, Señor, porque tú estás cerca de nosotros. Queremos encontrarnos contigo, Jesús. No podré volver al pasado ni controlar lo que pueda venir, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí, Señor, te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Al caminar por valles oscuros, tu amor vencerá mi temor. Como el sol forma la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad.
No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti, Señor. Ven y encuéntrame otra vez. Dile una vez más. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Encuéntranos, oh Señor, encuéntranos. Si nos alejamos, tú nos buscas, nos abrazas, tú no te vas. Yeah. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor.
Hoy venimos ante ti reconociendo que te necesitamos, Señor. Hoy más que ayer y todos los días de nuestra vida. Gracias, Jesús. Gracias porque nos permites encontrarnos contigo, porque te encuentras con nosotros, porque podemos hacer preguntas, porque en medio de todo lo que estamos viviendo podemos ser guiados por ti. Exaltamos, Señor, tu nombre sobre todas cosas. Jesús sobre todo. Amén. ¿Por qué no le das un high five o un elbow five al que está a tu lado y le dices, qué bueno que estás aquí? Aquellos que están escuchando high five son nuestros codos chocando. ¿Por qué no te miras a la persona que está detrás de ti y le dices, I'm so glad you're here? Yo me pregunto todas las formas en las que esto se ha visto durante esta temporada en las casas. Hoy comenzamos una serie nueva titulada La Travesía. Y estamos hablando de la travesía hacia discípulos más profundos y maduros. Desde que comenzamos el año, comenzamos diciendo que este iba a ser el año del descanso y del discipulado. ¿Se acuerdan de las dos D? Y desde el principio hemos estado caminando, hemos estado en una travesía, aprendiendo cómo somos discípulos que sabemos descansar, que nos encontramos con Jesús en medio del descanso, en un ritmo de vida que representa lo que es ser un discípulo, un seguidor, un aprendiz de Jesús. Y también hemos estado preguntándonos cómo se ve el ser discípulos en medio de todo lo que hemos estado viviendo. Cómo se ve en medio de la pandemia, cómo se ve en medio de ser invitados a retornar a nuestros trabajos, a reincorporarnos a la vida que continúa. Y la serie pasada culminó, y yo creo que fue un reto externo, fue un reto de Dios hacia nosotros, pero hacia afuera, hacia ser discípulos valientes en medio de un mundo lleno de temor. Y aunque comenzamos una serie, este mensaje no está desconectado del mensaje de la semana pasada, donde hablamos de valentía para regresar. Y lo basamos en Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo. Y hoy vamos a tocar nuevamente esta historia, a pesar de que estamos comenzando esta nueva serie titulada La Travesía. Y no importa la edad que tú tengas, yo sé que hay algunos jóvenes, niños que están escuchando este mensaje. Yo sé que hay algunos aquí presentes. Yo sé que también hay ancianos que se conectan para recibir y anhelan escuchar la palabra de Dios para sus vidas hoy. Y cuando uno se prepara con eso en mente, es un reto, porque uno quiere hablar de algo profundo, pero de una forma que un niño lo pueda entender. La travesía. En inglés, ¿cómo se diría en inglés? The journey. Algunos dijeron journey, y sé lo que pensaron. Sé la canción. La travesía es un proceso, es un movimiento. Y yo quisiera comenzar este mensaje en Salmos 31:3, leyendo este salmo en medio de todo lo que está ocurriendo. No solamente estamos cursando el asunto de lo que ha traído la pandemia a nuestras vidas, sino que ahora estamos mundialmente hablando sobre el racismo, la igualdad, las cosas que rompen el corazón de Dios y deberían romper el corazón de la iglesia. Hay tantas preguntas allá afuera. ¿Cómo nosotros, como verdaderos seguidores de Jesús, navegamos esta travesía? ¿Por qué no comenzamos aquí? Si tienes conmigo Salmo 31, lo puedes leer. Dice, guíame. ¿Por qué no dices conmigo fuertemente esa palabra a la cuenta de 3, a la 1, a las 2, a las 3? Guíame, pues eres mi roca
y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Guíame, dirígeme. Ustedes no saben cuántas veces esa ha sido mi oración esta semana. O posiblemente algunos, si pudieran coger el micrófono, dirían, tú no sabes cuántas veces esa ha sido mi oración esta semana. Señor, guíame, dirígeme. En febrero del 2019, yo me encontraba con 38 años de edad, sentado en una butaca, en un lobby de un hotel en Cuba, mirando hacia el mar. Y en aquella butaca yo tuve una experiencia con Dios que marcó el final de una temporada en mi travesía como seguidor de Jesús. Ese momento en aquella butaca, mirando hacia el mar, yo reconozco hoy que fue el momento en el que terminó una etapa en mi travesía como discípulo y comenzó otra etapa. Son de esos momentos que tú puedes mirar atrás y decir, aquel día, aquella conversación, aquella invitación de Dios. Cada uno tiene estos momentos de butaca en Cuba mirando al mar. Pero déjenme decirle que yo con dificultad he hablado muy poco de este evento. Y siendo que es un mensaje de introducción y personal, tengo que abrirme ante ustedes y no enseñar mi experiencia. Yo quiero que sea la palabra la que nos guía y nos enseña, pero tengo que contar cómo este momento marca el final de una etapa y por qué. Ya Dios venía hablándome de que esto iba a suceder. Ya yo había tenido unas conversaciones. Ustedes saben, cuando Dios empieza a mover en ti el corazón, empieza a enfocar tu mirada en unas cosas que usualmente no mirabas. Y tú sabes que viene un cambio, tú sabes que hay una nueva etapa, una nueva invitación. Este viaje se supone que Cristina, mi esposa, me pudiera haber acompañado. Pero algo sucede que ella no puede acompañarme a este viaje. Y el viaje tenía dos partes. La primera parte íbamos a participar en un retiro de líderes, de jóvenes en Cuba. Un evento que hacen una vez al año donde ellos son capacitados, reciben de la palabra para llevarla alrededor de toda Cuba, en sus respectivas comunidades. Y fue un momento bien bonito estar en ese retiro. Yo pude compartir, pude hablar, pude ser parte de la experiencia, tuve conversaciones con muchos líderes. Pero la segunda parte era curioso porque quienes nos invitaron, que fue Jacobo Ramos y su esposa, habían seleccionado los pastores jóvenes de Cuba para que tuviéramos unos cuantos días de conversaciones entre pareja matrimoniales y habláramos sobre el futuro de la iglesia en Cuba. No era un retiro matrimonial, pero todos los que estaban allí estaban con sus esposas o sus esposos, con excepción del solitario. Así que la primera parte fue más fácil navegarla en esa travesía que la segunda al estar allí. Pero yo creo que Dios quería que yo estuviese solo. Yo creo que era plan de Dios el que yo tuviera conversaciones solas con Él. Yo acababa de pasar por dos de los eventos más fuertes en mi vida hasta ese momento. El primero es que como 10 meses antes de ese viaje mi padre había muerto. Y los que saben del proceso de duelo tiene sus etapas. Y yo sabía que habían cosas que Dios quería hablarme todavía en relación a esa partida y a mi vida y lo que eso significaba. Y habían cosas que yo tenía que mirar. Y lo segundo es que ese año también yo recibí una oferta, una invitación que representaba un cambio en mi liderazgo en Mar Azul o en mi vocación de vida. Como pastor representaba
una oportunidad diferente. El pastor que más había influenciado mi vida hasta ese momento, la persona de quien yo había leído libros, si fuera una universidad, esta era la universidad que a mí me hubiera gustado aplicar, enviar mi aplicación, pero eso no sucede. No es una universidad, es un líder. Ese líder conectamos a través del proceso de María y Dios me da la oportunidad de conocerlo. Él viene a Puerto Rico y realmente me hace un ofrecimiento que para mí, años atrás, un ofrecimiento así hubiera sido, esto es lo que yo estaba esperando. Pero en el momento en el que llega, conociendo lo que Dios estaba haciendo en mi vida, yo tenía que rechazar esa invitación. Y yo no sé si tú has estado en una situación en la que tú tienes que rechazar algo porque tú sabes que en ese momento no es lo que Dios quiere para tu vida, pero que tú dices, ¿por qué no llegaste años antes? Tú sabes lo que cuesta enfrentar el decirle que no a algo que siempre quisiste, puramente porque sabes que no es lo que Dios tiene para ti en ese momento. Así que Dios me llevó a Cuba para hablar de estas cosas, porque todavía, aunque yo había dicho que no, mi corazón estaba herido. Y yo decía que aunque tomé la decisión correcta, a veces tú tomas la decisión correcta y no te sientes bien. ¿Les ha pasado? A veces tú tomas la decisión correcta y no te sientes como que no te sientes mejor después de tomarla. Y Dios quería hablar conmigo. Y este era el último día del viaje. Y estas eran las últimas horas. Las parejas se fueron a recoger las maletas para partir. Y como yo estaba solo, me tomó la mitad del tiempo. Así que yo fui el primero en el lobby, solo en esta butaca, mirando hacia el mar. Lo curioso es que yo había estado esperando un momento en el que el Señor me hablara durante el viaje. Uno de esos momentos especiales. Pero no se había dado hasta este momento. Y yo recuerdo que estando sentado en el lobby, yo pude percibir, yo pude identificar que el Espíritu Santo quería hablar a mi vida. Es como si Él hubiera entrado en escena. Yo sé que el Espíritu está en nosotros, pero hay momentos que es como si Dios mismo se invitara. Y yo recuerdo lo que dije. Yo dije, ay no, aquí no, porque yo sabía lo que iba a pasar a continuación. Yo sabía que me iba a romper, que iba a llorar. Yo sabía que iba a ser una escena, porque a mí me sucede de esa forma, y quizás no a todos por igual. Cuando Dios tiene esas conversaciones conmigo, yo me rompo y lloro. Y yo estaba en el lobby y habían personas pasando por allí, y yo lo que dije fue, aquí no. ¿Por qué ahora? Pero verdaderamente en ese momento el Señor comenzó a hablarme acerca de cómo terminaba una temporada en esta travesía y comenzaba otra. Así que yo quisiera, antes de terminarles la historia y decirles de qué me habló, hablarles de las 3 etapas en la travesía hacia discípulos más profundos y maduros. ¿Ok? 3 etapas en la travesía hacia discípulos más profundos y maduros. La primera es lo que se conoce como discipulado inicial. ¿Ok? El enfoque en esta etapa está puesto en lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. ¿Ok? En esta etapa, en Jesús, nosotros encontramos las respuestas a las preguntas más importantes de nuestras vidas. Las preguntas como ¿quién soy? Que tiene que ver con nuestra identidad. Preguntas como ¿para qué estoy aquí en la tierra? Que tiene que ver con propósito. Preguntas como ¿dónde encuentro mi valor y mi significado? ¿Dónde encuentro el amor? Todas estas preguntas que tenemos intrínsecamente como seres humanos
son contestadas en esta etapa inicial de nuestra travesía como seguidores de Jesús y se conoce como discipulado inicial. Ok, para que ustedes no lo olviden, repitan conmigo, discipulado inicial. Es el principio, es el comienzo, es la base. Pero de ahí pasamos al discipulado maduro. Y esto es un vistazo a 50,000 pies de altura, pero un discipulado maduro. Dile al que está a tu lado, madura. El enfoque en esta etapa está puesto en lo que Jesús puede hacer en la vida de los demás a través de nosotros. ¿Ven la diferencia? En la primera etapa es lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. En esta etapa el enfoque es lo que Jesús puede hacer en la vida de los demás a través de nosotros. Las preguntas en esta temporada son: ¿cómo puedo hacer una contribución significativa en la vida de los demás hoy? Las preguntas cambian. Y pasamos finalmente a la tercera etapa y de la menos que personalmente sé. Discipulado profundo. Tienes que decirlo, pero profundamente, ¿ok? A la 1, a las 2, a las 3. Discipulado profundo. El enfoque en esta etapa está puesto en lo que la historia completa de nuestras vidas puede contar de Jesús al mundo, aún después de nuestra muerte. Esta es la etapa avanzada de nuestras vidas. Pensemos en etapas: niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos. Estamos rodeados por una cultura que pretende extender etapas y no llegar a enfrentarlas. Algunos pretenden extender la juventud desde el momento de la adolescencia hasta los 75 años. Y algunos invierten en ese proceso físicamente, para que físicamente nos quedemos en esa etapa. Y los vemos por ahí rígidos, y los vemos por ahí exhibiendo el deseo. Y yo creo que eso no hay nada malo en ese proceso, pero sí en nuestras vidas vivimos rodeados de procesos que, en lugar de enseñarnos a disfrutar las etapas y a cursar esta travesía, nos lleva a estancarnos o quedarnos para siempre en una. Nos lleva a ignorar lo que verdaderamente estamos enfrentando. Pero llega esta de discipulado profundo, en la que nuestra vida está enfocada en todo nuestro legado, en bendecir nuestras familias, pero más allá de nuestras familias, el mundo entero. Y que como nuestra vida cuenta la historia de Jesús, ¿cómo queda eso? Y en estas 3 etapas, yo me encontraba en la silla todavía en la primera. 38 años de edad, todavía yo creo en un discipulado inicial o básico. Sentado en aquella butaca, Dios y yo tuvimos una conversación en la que Él me mostró primero la travesía de mis padres. Yo estaba mirando hacia el mar, yo estaba consciente, yo estaba sorprendido por la presencia de Dios en mi vida. Yo no sé si alguien que pasara cerca podía sentir lo mismo que yo estaba sintiendo o experimentarlo. Mi propósito no es hablar de sentir, mi propósito es dejarles saber la conversación que allí se dio. Comenzó con la travesía de mis padres, tanto la historia de mi madre como la historia de mi padre. Y aunque yo estaba viendo el mar, a veces cerraba mis ojos y era como si pudiera ver o recordar el proceso de Dios en la vida de mis padres. Luego de ese proceso y de hablarme muchas cosas sobre eso, que causó en mí un sentido de agradecimiento y apreciación por lo que ellos habían cursado. Y donde el Señor me hablaba de
lo que yo estaba cosechando hoy, que no había sembrado yo, pero que habían sembrado otros antes de mí. La importancia de nuestra travesía y cómo impacta nuestras próximas generaciones. Allí se me reveló un Dios multigeneracional de una manera tan personal, tan íntima. Y luego el Señor comenzó a hablarme de la travesía de mi propia vida, siguiéndolo a Él, tratando de encontrar respuestas para esas preguntas básicas en mi temporada de adolescencia y de juventud, en mi temporada de un líder de jóvenes, luego un pastor de jóvenes, luego un pastor que junto a otros planta o comienza una iglesia en Mar Azul. Me habló de la travesía de mi esposa, la historia de sus padres, los eventos que Dios tuvo en la vida de sus padres que marcaron su vida, y cómo separadamente nosotros como discípulos en una travesía nos encontramos y cómo fuimos contestando esas preguntas básicas de vida juntos, y cómo entonces nacieron nuestros hijos. Y el Señor entonces me hablaba sobre el futuro de mis hijos y el futuro de mis generaciones. Y allí me hablaba sobre construir la iglesia. Yo creo que mi familia ha sido parte del proceso de construir la iglesia, que Él dijo que iba a edificar y era su iglesia, que ha sido imperfecta desde el principio y que necesita profundizar y necesita madurar y necesita aprender. Y allí, una de las cosas que más el Señor puso en mi corazón mientras lloraba y algunas personas se acercaban y algunos tuvieron la osadía de llegar y preguntarme, ¿estás bien? Y yo les decía, sí. Y yo no quería salir de ese encuentro porque no fue en el retiro, no fue cuando estuve solo en el cuarto orando, fue en aquella butaca. Porque a veces Él nos deja absorber lo suficiente para que tengamos en nosotros la suficiente perspectiva para entender lo que Él nos quiere hablar. Y era hasta el último día. Y era en el momento en el que transicionaba de vuelta a casa que Él quería decirme, aquí termina una temporada y comienza otra. Y en cuanto a mi rol, Él me hablaba y me ponía en el corazón que ya no era el asunto de construir mi iglesia, Mar Azul, o la idea de la iglesia como aquel que planta una iglesia tiene una idea, aquel que establece una organización tiene una idea, una visión. Y Él me decía, no se trata de construir ya tu iglesia, se trata de construir mi iglesia. Es una perspectiva más amplia, no es lo que Jesús puede hacer en mí, es lo que Jesús puede hacer a través de mí. Ven la conexión, ven la transición de una etapa a otra, pero me hablaba hermoso y ponía en mi corazón esa visión y yo decía, Señor, esto es más difícil. Lo que tú me estás pidiendo en esta etapa es más difícil que lo que me pediste hasta aquí. Porque hay una etapa de nuestra travesía donde Jesús nos pide algunas cosas, pero llega un momento donde Él nos pide todo. Y no siempre, esto es lo que he estado aprendiendo, no siempre nos pide todo y a todos a la misma vez. En el mismo momento nos pide todo. Es un trabalengua, pero lo que quiero decir es que es diferente para cada uno de nosotros y tiene que ver con la etapa en la que estamos. Ese día yo entendí, a mis 38 años, que Dios me estaba invitando a cruzar de una manera consciente de la primera etapa del discipulado a la segunda. Y yo sabía que mi vida iba a cambiar una vez más. Yo sabía que mi liderazgo tenía que cambiar. Yo sabía que la forma en la que iba a ser como esposo y como padre tenía que cambiar una vez más para responder a la invitación en esa etapa.
Y déjame decirte por qué esto es importante para ti. Todo esto de la silla, todo esto de lo que he estado experimentando, es para hablarte de por qué yo creo que esto es importante para ti como discípulo. Y es porque el deseo de Dios es que crezcamos, que no nos quedemos estancados en una etapa. Él desea un movimiento dentro de nosotros hacia discípulos más profundos y maduros. Por eso en 1 Corintios, Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Pero yo hablaba con Rafa ahorita y le decía: Rafa, hay dos cosas muy importantes en nuestra vida como discípulos. Es que tenemos que saber dónde estamos y tenemos que saber hacia dónde vamos o hacia dónde queremos llegar. Porque si tú no sabes dónde estás y no sabes hacia dónde quieres llegar, ¿cómo puedes llegar? Es imposible. Hay que definir dónde estamos y dejar que Dios defina a dónde quiere llevarnos. Pero si nosotros no sabemos dónde estamos hablando como niños, dónde estamos pensando como niños, dónde estamos razonando como niños, ¿cómo podemos dejar atrás las cosas que son correspondientes a una primera etapa? Este mensaje no juzga al que está en la primera etapa de su travesía con Jesús. Es más, lo celebra, pero lo ayuda a entender dónde está y qué cosas son las que lo van a ayudar a crecer para que algún día pueda cruzar. Tengo que confesar que yo jamás pensé que me tomaría 38 años. Lo lindo de esto es que si nosotros entendemos como iglesia que todos estamos siguiendo a Jesús, pero en etapas diferentes, vamos a tener mayor gracia. Vamos a poder ser más sensibles hacia los demás. Vamos a entender por qué hablan como hablan, por qué actúan como actúan, por qué postean lo que postean, por qué reaccionan como reaccionan. Vamos a tener gracia. Vamos a mirarnos a nosotros y vamos a entender que nosotros una vez también estuvimos ahí. Y no solo eso, no nos miramos como superiores, sino que nos miramos como privilegiados de haber caminado lo suficiente como para responder a la invitación de Jesús hacia cada uno de nosotros en la etapa en la que Él nos hace la invitación y de la forma en la que nos hace la invitación. Entender que aquí mientras hablo hay diferentes generaciones, desde los más jóvenes hasta los más adultos, y que aún así somos la iglesia. Y que cada uno en esa travesía está en una etapa en particular, nos hace maduros. Creo que nos hace amar bien o mejor. Nos permite aprender. Y yo creo que durante los próximos mensajes de esta serie, de la misma forma en la que el reto de Con Calma fue hacia adentro, esto nos va a retar. Y juntos vamos a estar enseñando cuáles son las cosas que nos llevan a crecer como discípulos dentro de cada etapa. Aquel que está comenzando va a entender: estas son las cosas que me llevan a crecer. Aquel que está en una etapa ahora de mayor madurez, aquellos que están más amarillos, menos verdes, aplícalo. Aquellos que han pasado por la experiencia y ahora están un poco más amarillos, van a saber también, ok, cuáles son las cosas que en esta etapa me permiten crecer y cuáles me ayudan a cruzar, porque finalmente queremos llegar a la última etapa, que es de la menos que vamos a hablar en esta serie, porque creo que nos falta camino a todos nosotros para poder hablar con experiencia sobre eso. Pero a la vez, en esta comunidad hay muchas personas que yo creo que están entrando en esa etapa de discipulado profundo y que están pensando cuál va a ser ya su legado. Así que
hoy, con el propósito de que te puedas identificar un poco mejor, permíteme simplemente desempacar un poco más, antes de terminar, lo que es la etapa de discipulado inicial y la transición hacia la etapa de discipulado maduro, porque yo creo que es en la transición donde algunos de nosotros nos perdemos. Por aquí voy. Discipulado inicial. En Jesús encontramos respuestas a las preguntas más importantes de nuestra vida. Así se ve esto. Desde que nosotros nacemos, comenzamos en esta travesía de descubrir nuestra identidad, encontrar identidad. Tenemos ese deseo de sentirnos realizados desde que nacemos. Lo que pasa es que esto alcanza un punto crítico en nuestra etapa de adolescencia y juventud. ¿Cuántos pueden decir amén? Ok, es un punto crítico, violento, es una ráfaga que nos sorprende en esa etapa. Desde antes queríamos hacer un nombre, queríamos entender quiénes éramos, pero no es hasta este momento en el que verdaderamente nos impacta. Antes de esa etapa, a menos que hubiéramos sufrido serio abandono, y yo creo que hay casos también de serio abandono, antes de esta etapa de juventud, nuestras vidas hacían algún sentido. El que más o el que menos nace en el hospital, llega a algún tipo de casa, tiene algún tipo de padre, madre o familia o estructura familiar, algo que llamábamos nuestra familia y nuestra casa. ¿Ok? Ahora, en esta etapa Dios espera y la diseñó y se ve así hasta en la naturaleza. Los otros días vi un hermoso documental de lobos, la cuarentena y Disney Plus, o sea, esas dos cosas combinadas. Tú puedes ver esto hasta en la naturaleza. Esa etapa inicial de nuestra niñez, Dios la diseñó como una etapa de seguridad. Estamos en casa, en nuestro vecindario, seguros. Para mí esta etapa se llamó Vista del Río Apartments. ¿Cómo se llamó para ti esta etapa? Para mí es Vista del Río. Pero esa etapa cambia drásticamente cuando llegamos a la adolescencia y a la juventud. Para mí esa etapa se llamó Sierra Bayamón. ¿Cómo se llamó para ti esa etapa? Y estas etapas de adolescencia y juventud también fueron diseñadas por Dios para que nosotros dejáramos la casa y emprendiéramos una importante travesía hacia un discipulado más profundo y una fe más madura. Nosotros hemos dicho muchas veces que la salvación, la experiencia de ser salvados por Jesús es individual. Nosotros hemos añadido a eso que es personal, pero no creemos que debe ser privada. Aquí estoy diciendo que Dios permite que estas etapas en nuestras vidas nos lleven en esa travesía donde nosotros necesitamos dejar esa seguridad de nuestras casas y contestar las preguntas de quiénes somos, cuál es nuestro valor, quién nos ama verdaderamente, encontrar respuestas por nosotros mismos. Cada uno de nosotros pasa por la adolescencia y es un deseo de Dios para acercarnos a Él. Es el momento en el que salimos en búsqueda de nuestra propia casa. Pero salimos cargados de energía. Salimos cargados de energía sexual. Salimos cargados de sueños grandiosos, ideas que van a transformar el mundo, pero a la misma vez estamos confundidos e inseguros sobre quiénes somos. Estamos buscando una nueva casa, una que podamos construir nosotros, una que no nos las hayan regalado. En esta etapa hay mucha búsqueda. Estamos buscando, tenemos anhelos de identidad. Buscamos aceptación, buscamos un círculo de amigos, buscamos intimidad, buscamos alguien con quien casarnos, buscamos una vocación o una carrera, un lugar para vivir, buscamos seguridad financiera. En una palabra, lo que estamos buscando es algo que le podamos llamar casa. Es un estado más que un lugar. ¿Me siguen? En la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15, que enseñamos la semana pasada, él sale de su casa en búsqueda
de su propia casa. ¿Y qué sucede con el tiempo? Retorna a su casa. Lo mismo nos sucede a nosotros. Una vez las preguntas básicas de nuestra vida son contestadas: ¿quién soy? ¿Dónde encuentro significado? Normalmente, después de un tiempo, a veces toma 10 años, 20 o más, eventualmente aterrizamos en una etapa en la que nosotros encontramos y decimos: ok, esta es mi casa, esta es mi vida ahora. En nuestro trabajo, quizás nos encontramos ya con nuestro esposo, nuestra esposa, quizás hijos, una hipoteca, definitivamente un pagaré de un carro, una serie de responsabilidades y cierto estatus y cierta identidad. ¿Algunos de ustedes entienden lo que yo estoy hablando? Ok. Ahora, nuestras preguntas en ese momento ya no son ¿cómo le encuentro sentido a mi vida?, sino que ahora pasan a ser ¿cómo puedo hacer una contribución significativa con mi vida a la vida de los demás? Y esto que acabo de mencionar es un paralelo a el crecimiento de nuestra travesía como discípulo. En nuestra travesía como discípulo, sea que tú conociste a Jesús a tus 30 años, al principio eres un niño. Y con el proceso vas contestando esas preguntas en Él. Y llega un momento en el que encuentras respuesta a esas preguntas y las preguntas cambian. Ahora, si todavía esta no es tu pregunta fundamental, quiere decir que estás en la etapa inicial. Todavía te estás preguntando quién soy, qué Jesús puede hacer en mi vida. Si todavía esas son tus preguntas, significa que estás en esa primera etapa. Pero si ya tus preguntas son, ok, ¿cómo yo puedo hacer una diferencia, una contribución? Si eventualmente tú llegaste a un punto en el que ya tú no eres el centro de tu vida y otras personas, comenzando con la persona de Jesús, es el centro de tus decisiones, tu carácter, entonces estás comenzando en esa etapa. Ese discipulado profundo del que ahorita hablamos, y la mayoría de las personas alcanzan esta etapa entre los 20 y tantos y 30 y tantos, 38, y aunque algunos de nosotros pudiéramos entender que en ocasiones algunos de nosotros estamos en nuestros 40 y nuestros 50 y hasta nuestros 60 todavía entre el cruce de estas dos etapas. Y es ahí donde yo creo que el Señor quiere hacer una obra hoy. Porque si tú tienes ya 50, 60 años y todavía no has encontrado respuesta a las preguntas más básicas, pues Jesús quiere que las puedas encontrar y con convicción. Y de eso vamos a estar hablando durante las próximas semanas. Ahora, cuando nosotros hacemos esta transición, lo último que quisiera decir es que el cruce nunca es puro y completo. O sea, la lucha por nuestra identidad y por alcanzar ese sentido de realización no desaparece por completo. Es parte de nuestras próximas etapas, pero ya no es lo más central. Pero nunca es completo, nunca es perfecto. Todavía hay demasiado por aprender, por escuchar. Quizás algunos de ustedes se encuentran o se sienten perdidos en la transición. En la historia del hijo pródigo, el hermano mayor representa a alguien que posiblemente ya estaba en la segunda etapa de su vida. Era el hermano mayor, no era el menor, y se había perdido en la transición. Sus preguntas básicas no fueron contestadas de la manera en la que debieron haber sido contestadas, y en esa transición se perdió y está viviendo una segunda etapa en su vida, confundido todavía sobre quién es Dios, quién es Él y cuál es su rol aquí en la tierra. El discipulado maduro comienza cuando comenzamos a vivir más para los demás que para nosotros mismos. Así que en conclusión, estas son las preguntas que yo creo que el Señor quiere que todos nosotros nos hagamos durante esta serie. ¿Ok? Y yo voy a invitar al equipo de worship
que venga aquí conmigo para que terminemos cantando una hermosa canción. Pero el ejercicio aquí, ahí en tu casa, ahí donde me estás escuchando, es que puedas hacer una pausa para poder identificar dónde estás. ¿Ok? La primera pregunta es, ¿dónde estás? La segunda pregunta es, ¿has encontrado en Jesús respuestas para las preguntas más básicas de tu vida? O todavía, si tú eres honesto y eres honesta, tú dices, sí, yo sigo a Jesús, pero yo tengo un struggle bien brutal, una lucha bien brutal con entender de dónde viene mi identidad. ¿Cuál es mi valor? Yo todavía estoy luchando con una serie de situaciones que vienen de mi casa o del lugar en el que crecí. Y si ese eres tú, este mensaje no debe hacerte sentir juzgado, debe hacerte sentir invitado, porque ese también fui yo y ese también fuimos todos nosotros. Así que, ¿has encontrado en Jesús respuestas para las preguntas más básicas de tu vida? ¿O estás todavía en esa etapa de estar en tu casa? Por ejemplo, pienso en los más jóvenes que hoy están aquí, que todavía están en la casa de sus padres. Todavía están empezando a sentir el fuego y la lucha. Y queremos decirles que lo que van a enfrentar es normal. Y no están solos, porque son parte de una iglesia que entiende que todos nosotros estamos en diferentes puntos en nuestra travesía. Qué ánimo me da saber a mí que los hijos, los niños de esta comunidad y de muchas otras iglesias tienen un lugar en el que pueden hacer las preguntas que otras generaciones no se atrevieron a hacer. Porque creemos que la iglesia es el lugar más seguro para hacer todas las preguntas. Las preguntas sobre identidad sexual. Las preguntas sobre por qué existe el racismo. ¿Por qué existe todavía racismo sistemático? ¿Por qué hay tanto dolor y desigualdad? ¿Cómo Dios ve el hombre y la mujer? Todas esas preguntas pueden ser contestadas y preguntadas en la iglesia. Y ninguna de ellas sorprende a Jesús. Y aquellos que todavía no han dejado su casa, les vamos a decir que algún día la van a dejar. Y van a tener que tener su propia experiencia. Y mi oración es que, como el hijo pródigo, llegue ese momento donde puedan volver en sí y decir, ok, ya yo sé dónde no encuentro identidad. Ya yo sé dónde no se encuentra valor. Ya yo sé el sentimiento pasajero, que el éxito que pensaba que me iba a sostener y me iba a llevar a la próxima etapa de satisfacción, ¿dónde me dejó? Ya yo lo sé. Ya yo sé las promesas falsas que perseguí y que me dejaron vacío. Y ya yo sé a dónde tengo que ir a encontrar mi verdadera casa. Es posible que tú entonces estés retornando a casa. Algunos desde la semana pasada por primera vez tomaron esa decisión. Y hoy están retornando de camino, caminando, diciendo, esto es lo que le voy a decir al Señor. Señor, hazme como un esclavo, ponme a trabajar para ti, pero de verdad que déjame en las orillas de tu plan. No me llames para dejar un legado. Déjame en una esquina donde nadie me vea. Y ya el Señor te está diciendo, ahora es que en la travesía va a terminar la primera etapa. Y ahora vamos a la madurez. En la madurez tú encuentras la gracia más rápido. Como decía la semana pasada, no es que no te caes, es que ahora te levantas más rápido.
Quizás tú estás escuchando este mensaje y te perdiste en la transición. Estoy hablándole a alguien que posiblemente dice, pero ya alcancé lo que esperaba y me siento tan vacío. No sé cómo navegar esta temporada de mi vida. No sé cómo contribuir a lo que está pasando en el mundo. Hay tantas cosas que quisiera hacer, pero no sé cómo empezar. No sé cómo responder. No sé cómo navegar. No sé cómo ser un discípulo en esta etapa. No sé lo que me pasó. Te perdiste en la transición. Te sientes estancado. Para ti, voy a terminar donde comenzamos. El Espíritu Santo quiere que escuches Salmo 31:3. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Por amor a quien Él es. Él te ama donde estás, pero te ama tanto que no quiere dejarte ahí. Y te está invitando en una travesía hacia un discipulado más profundo y una fe más madura. Señor, yo te doy gracias. Mi oración, Jesús, es que a través de este mensaje y de estos próximos minutos que vamos a pasar escuchando la verdad tuya cantada, tú nos puedas decir dónde estamos y nos podamos mirar y nos podamos identificar y podamos abrir nuestro corazón para crecer en esta travesía. Esa es mi oración. Tú eres el único que puede hacerlo. Es tu palabra la que puede hacer esta obra y tu Espíritu Santo, y lo creemos. Identifica en cada persona, Señor, qué etapa, qué invitación, qué llamado. En el nombre de Jesús, responde ahí a Jesús mientras cantas o escuchas esta canción.
pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Yeah. Aleluya, gracias Wow, qué hermoso mensaje el de hoy. Sí, al escuchar el mensaje de hoy aprendimos que debemos conocer dónde estamos para saber hacia dónde Jesús quiere dirigirnos. Si este mensaje te ha hablado de alguna manera y quisieras que oráramos contigo, estamos listos. Escribe un mensaje al inbox de Facebook con tu nombre y teléfono o ve al área de petición de nuestra aplicación. Una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Hemos descubierto nuevas maneras de compartir un contenido que pueda mantenernos llenos de esperanza y nuevas fuerzas, y no solo sucede los domingos. Nuestra vida no fue diseñada para vivirla solo. Tú y yo somos la iglesia y existimos para el mundo. Tenemos más de 40 círculos disponibles. Descarga nuestra app y encuentra el tuyo. Vamos a cerrar esta experiencia con una corta oración. Héctor, ¿me acompañas? Claro que sí. Gracias, Señor, por la hermosa invitación de conocer la etapa en donde estamos y hacia donde tú nos quieres dirigir. Solo te pedimos que nos acompañes en este proceso. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y descargar nuestra aplicación. Y te esperamos todos los domingos, ahora a las 4. Hasta la próxima. Bye. Bye.